Hola hermanos, continuamos con la epístola a los Gálatas. Estamos ya en capítulo número 4 y estamos ya viendo, ¿verdad? Los versículos del 1 al 7 veremos en esta ocasión, y el título es de esclavos a hijos de Dios. Bien, como hemos visto en capítulo 3, de hecho desde el capítulo 3 versículo 15 hasta este punto de lo que está argumentando el apóstol Pablo, él ha defendido la duración, ¿verdad?, limitada y temporal de lo que era la ley mosaica. Él comenzó afirmando que el pacto abrámico tenía prioridad y tenía un carácter inferior al pacto mosaico, de manera que el pacto mosaico no podía anular las estipulaciones del primer pacto abrámico. Entonces, porque vimos que el pacto abrámico era incondicional, mientras que el pacto mosaico era condicional. Entonces la ley solo debía estar en vigor hasta la venida de Cristo y funcionaba como un custodio, como una niñera, ¿verdad?, estricta, que hasta que llegara, ¿verdad?, a la escena la promesa de la justicia por la fe en Cristo. Los creyentes ya no están bajo la ley, pues ahora son hijos de Dios. Entonces Pablo está reiterando este punto y está reafirmando este punto, porque todo el propósito de la carta es de establecer que no estamos bajo la ley. Estamos unidos a Cristo por la fe, y por lo tanto todos los creyentes son uno en Cristo y son receptores de la promesa hecha a Abraham. Eso lo veíamos ahí en el versículos 27 al 29 de capítulo 3, y en este capítulo va a profundizar en la analogía del niño, ¿verdad?, que se convierte en adulto. Veíamos eso en versículos 23 al 26. Pero en Gálatas 4 ya Pablo va a enseñar a los creyentes cómo su libertad en Cristo les permite experimentar esa filiación en Cristo, cómo de esclavos llegamos a ser hijos de Dios. En los versículos 1 al 3 da una ilustración, una imagen, de igual manera que como lo vimos en la imagen del ayo. Aquí da otra imagen de esclavitud durante un tiempo de inmadurez. Luego en los versículos 4 al 7 va a mostrar cómo el cumplimiento, ¿verdad?, se lleva a cabo, el cumplimiento de nuestra libertad y nuestra afiliación se lleva a cabo en Jesucristo. Entonces, la idea es que los creyentes ya no están esclavizados bajo los rudimentos del mundo, sino que han sido liberados por Cristo Jesús de su poder. Por lo tanto, ¿verdad?, ahora son hijos de Dios y son herederos de la promesa. Por lo tanto, volver a la ley mosaica no tendría sentido, ya que ahora han obtenido lo que la ley nunca pudo conceder, que es libertad o es redención, ¿verdad? Entonces veamos ahí, primer punto, la ilustración es la de un esclavo siendo un menor de edad. Versículos 1 comienza ahí Pablo diciendo, de capítulo 4: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Noten, aquí está utilizando una ilustración, ¿verdad? Dice, entre tanto que el heredero es niño. La palabra niño ahí se traduce como menor de edad en la Biblia de las Américas. Un menor es aquel que aún no había alcanzado la edad para recibir la herencia. Es un heredero el que va a recibir la herencia de su padre. Entonces Pablo hizo este comentario así similar al que hizo, está haciendo el comentario similar al que hizo en Gálatas 3, versículos 23 al 25. Entonces la imagen es la de alguien que está bajo la autoridad de otro. Y en Gálatas 3, los judíos estaban bajo la autoridad de la ley, que era su tutor. Y en este versículo de Gálatas 4, la imagen es muy similar, pero con una variación ahí, ¿verdad? En Gálatas 4:1 la imagen es la de un niño, un jovencito. Es el heredero de la fortuna familiar. Todo lo que tiene el padre le pertenece. Y existía una edad predeterminada en la que un niño dejaba la infancia y pasaba a asumir los privilegios y las responsabilidades propias de la edad adulta. Sin embargo, como niño pequeño en su estado de inmadurez, vive bajo las reglas y la autoridad de otros. Entonces por eso dice Pablo aquí, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sí, él iba a ser heredero de todo, pero no difiere nada del esclavo. ¿En qué sentido? Pues que estaba sometido a alguien. ¿Sí? No era diferente al esclavo
que también vivía bajo las reglas y bajo la autoridad de otros, que eran los amos, en este caso sus papás. Los padres de la familia pues eran los dueños, eran los amos y eran los dueños del esclavo, y el esclavo estaba sometido al padre. Entonces, pero el hijo, como era menor de edad, estaba sometido al esclavo. ¿Por qué? Porque el esclavo cuidaba de sus bienes mientras él esperaba, aguardaba, ¿verdad?, hasta que él madurara, creciera y madurara, y entonces estuviera apto para recibir la herencia. Entonces por eso el versículo 2 dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. La Biblia de las Américas lo traduce como guardianes y tutores. Entonces esto es similar, ¿verdad? Le decía la analogía que vimos en Gálatas 3:24 con el paidagogos, que tiene la autoridad y es el que está disciplinando, ¿verdad?, la vida del niño hasta de los 6 a los 16 años. Entonces las familias las familias pudientes designaban a ciertos esclavos idóneos, de confianza, y su función era de tutores, como ya lo vimos, guardianes, que se especializaban en el cuidado y en la supervisión de menores de edad, pero también curadores, como dice aquí, curadores que eran administradores, eran mayordomos, que estaban al pendiente de la crianza del niño mientras crecía. Pero estos guardianes y administradores son los que tienen la responsabilidad de los bienes que va a heredar el niño. Entonces tiene una autoridad sobre la herencia del niño hasta que éste alcance cierta edad, probablemente los 16 años, como veíamos, como era la norma en aquella cultura, de manera que los esclavos pues tenían a sus amos, y los niños, los hijos, tenían a los esclavos como sus amos. Y esto es similar a los padres hoy que compran, por ejemplo, un coche para su hijo de 15 años, y el hijo puede verlo, sí, lo puede tocar y todo, lo puede encender, pero no lo puede usar, ¿verdad?, hasta que cumpla la mayoría de edad y pueda obtener una licencia de conducir. Hasta entonces que va a poder conducirlo y lo va a poseer. Entonces Pablo usa esta analogía de este niño menor de edad que, aunque estaba obligado a heredar de todo de sus padres, seguía estando bajo la autoridad de tutores y administradores, y hasta que su padre le otorgaba los plenos derechos, los privilegios y la autoridad de un hombre maduro. Entonces, durante los años en que el niño era menor de edad, dice Pablo, no se diferenciaba en nada de un esclavo. Era también un esclavo. Entonces, aunque un niño puede ser el heredero de una gran propiedad, sigue viviendo y funcionando como un esclavo hasta un tiempo establecido por su padre. Entonces los administradores designados, encargados legalmente, toman todas las decisiones y ejercen todo el poder sobre la herencia, aunque el niño sea el propietario legal en los casos en que el padre ha muerto. Entonces esa es la ilustración, y noten, continúa, dice Pablo ahora, va a aplicar esta ilustración. Vemos la aplicación de la ilustración, el versículo 3. Así también nosotros, ¿verdad? Ahí usa el pronombre personal nosotros, ¿verdad? Cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. De la misma manera, ¿verdad?, dice Pablo. Está aplicando la ilustración, ¿verdad? Estábamos, ¿de qué manera? Esclavizados a los rudimentos del mundo. El punto de Pablo era que cuando Israel estaba bajo la autoridad de la ley, era un tiempo de inmadurez, era un tiempo de niñez para los judíos, al igual que aquel niño pequeño que estaba bajo la autoridad de guardianes y administradores. También los judíos lo estaban durante todo este tiempo que estaban bajo la ley. Fue un tiempo de infancia, fue un tiempo de inmadurez, una edad en la cual estaban sometidos. Entonces a Pablo le resultaba absurdo, ¿verdad?, cómo los judaizantes enseñaban que los creyentes tenían que volverse a someter a la autoridad de la ley para ser salvos. ¿Por qué? Porque esto era un tiempo de inmadurez y niñez, iba a ser temporal. Entonces, ¿cómo iban a volver otra vez a esa condición? Entonces Pablo aplica ahora la ilustración a sus lectores y enseñándoles que ellos también estaban esclavizados a las fuerzas y poderes espirituales de este mundo antes de la venida de Cristo. Entonces todo incrédulo es como un esclavo que se mantiene aprisionado bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué es esto de los rudimentos del mundo? Bueno, viene de una expresión cuya raíz significa elemento básico o primer principio. Es como decir
el ABC, ¿verdad? O lo básico, es la idea, lo básico. Entonces la frase también podría referirse a las fuerzas espirituales de maldad, demonios, que tienen control temporal del mundo. Y se utiliza también en Hebreos 5:12 para referirse al ABC de la fe cristiana, cuando dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, dice, de las palabras de Dios. Entonces, y en Colosenses capítulo 2 versículo 8 Pablo advierte, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, ahí está, y no según Cristo. Entonces ahí Pablo está hablando de los rudimentos del mundo para referirse a las tradiciones, a las filosofías humanas engañosas. Entonces acá en Gálatas 4:9 Pablo dice también, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, los rudimentos en este versículo es una referencia a los elementos básicos de la vida bajo la ley mosaica, lo que implicaba observar los días, los meses, las estaciones y todas las estipulaciones de la ley. Entonces ellos estaban esclavizados a filosofías vanas, códigos de ética que eran creados por el hombre. Recuerden que los judaizantes además añadían cosas a la ley, interpretaciones legalistas de la ley, y obviamente ellos venían de una religión inspirada por ideas humanas, entonces que no traían, lo único que traían era desesperanza o desesperación. Pero Pablo consideraba que estas normas y reglamentos de la ley mosaica tenían autoridad durante la infancia, durante la inmadurez de Israel, y Pablo les exhorta a no dejar la salvación por medio de la fe para regresar a los elementos básicos del judaísmo, al ABC, ¿verdad? Que lo único que traen es esclavitud. Entonces, los rudimentos de cualquier religión humana, bien sea judía o gentil o antigua o moderna, incluyen de forma inevitable pues la idea de obtener la aceptación divina por medio de esfuerzos propios. O sea, una salvación por obras, una religión por obras. En Cristo Jesús, los rudimentos de cualquier religión, que pueden ser filosofías de hombres, tradiciones, etcétera, son eliminados por completo. No hay nada que tome el lugar de una relación personal con Cristo. Entonces, si pretendes vivir bajo ideas humanas para ser aceptado por Dios, estás esclavizado a los rudimentos del mundo y no de Dios, ¿sí? Entonces, noten también lo que dice Pablo, que ya aplicando la obra también, esta la ilustración que menciona en versículos 1 y 2. Ahora el versículo 4 dice que Dios envió a su Hijo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces noten ahí esa frase, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Algunos pueden preguntar que si, bueno, Jesús es muy importante, ¿por qué vino hace 2000 años y no vino en el tiempo de Caín y Abel? O antes del diluvio, ¿verdad? O en el mismo tiempo de la ley. Algunos han sugerido que esto se refiere, cuando dice que vino en el cumplimiento del tiempo, se refiere al Imperio Romano y a su sistema de caminos, ¿verdad? Que facilitaban la transmisión del Evangelio a través del imperio. Entonces eso facilitó, ¿verdad? El esparcimiento del Evangelio. Y otros han sugerido que se trata de una referencia a la lengua griega, como lengua del mundo, que permitía a la gente pues viajar a cualquier parte y comunicarse fácilmente con los demás. Ahora, algunos pueden decir lo contrario, ¿por qué no vino Jesús en nuestro tiempo, verdad? Entonces, si el mensaje de la muerte y la resurrección de Jesús es esencial para la salvación, ¿por qué no esperó venir hasta la llegada del internet, ¿verdad? Del YouTube, del Facebook, para que pues sus seguidores pudieran proclamar libremente sin trabas a un máximo número de personas a través de internet, y se esparcería el evangelio mucho más rápido? Sería mucho más difícil, ¿verdad?, que la gente dudara de un video de su resurrección que de los antiguos relatos escritos. Bien, aunque estas cosas eran sin duda parte lo que sucedió en aquel tiempo, ¿verdad? El Imperio Romano, la Pax Romana, la paz, ¿verdad?, que había en aquel entonces, los caminos que se estaban, que había muchos caminos, que se estaban, muchas vías de comunicación
que facilitaron el esparcimiento del Evangelio. No obstante, el contexto del pasaje, Pablo se está refiriendo a lo que dice, ¿verdad?, al final de Gálatas 4:2. El niño pequeño está bajo tutores, bajo encargados, hasta la fecha fijada por el Padre. Esa es la idea. Vino en el cumplimiento Jesús, es decir, en la fecha fijada por el Padre. Es esta fecha fija o fijada por el Padre lo que Pablo tiene en mente aquí. El tiempo estaba pleno, estaba maduro, porque era el tiempo que Dios había señalado en su plan soberano para que viniera Cristo. Entonces el cumplimiento del tiempo, dice John MacArthur, se refiere a la culminación del período de preparación en el plan soberano de redención de Dios. Esa es la cita. Entonces Jesucristo vino en el momento justo, ni un día demasiado temprano, ni un día demasiado tarde. Es cierto, ¿verdad?, que uno puede señalar aquí el aspecto político, la paz romana, que facilitó el avance del Evangelio, la diversidad cultural, el aspecto religioso, que todo estaba listo, todo estaba preparado para la venida del Mesías, pero Dios en realidad lo había determinado ya. El tiempo bajo la ley mosaica se compara con esa minoría de edad, la inmadurez, y Pablo además lo compara con la esclavitud, con el sometimiento a los rudimentos del mundo. Entonces así también el cumplimiento de la herencia que recibiría el hijo, lo que recibiría el hijo al crecer y madurar, se compara con el cumplimiento de las promesas de Dios en la historia redentora al enviar al Hijo de Dios, a Jesucristo. Entonces Dios envió a su Hijo, dice ahí, en el momento señalado, en el momento predeterminado. Dios envió a su Hijo, Dios irrumpió en la historia humana. Entonces al decir envió a su Hijo es una referencia a su deidad, ya era Hijo antes de venir. Y como dice en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, el cual siendo en forma de Dios, hablando de Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en ese periodo de unos 30 años Dios llevó a cabo su plan de redención que había determinado desde la eternidad. Entonces en Efesios 1:9 también se nos dice, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según en su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces al venir Cristo todo cambió, la historia cambió. De hecho hablamos hoy del 2021 después de Cristo, ¿no? Entonces Dios tiene el control supremo de los acontecimientos. Él hace todas las cosas según el consejo de su propia voluntad. Nadie puede frustrar sus consejos, nadie puede impedir sus propósitos, nadie puede resistir a su voluntad. Entonces Dios gobierna este mundo mediante su providencia. Entonces cuando Cristo fue crucificado, la Biblia es clara al decir que los romanos, los judíos fueron culpables de su muerte, pero a la vez afirma su control soberano y nos está diciendo, hey, nada de eso estaba fuera de control. Todo yo lo tuve siempre bajo mi control. Y eso es lo que dice, por ejemplo, Hechos 2:23. Hechos 2:23 dice, a este, hablando de Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Es muy claro aquí que está siendo responsables, ¿verdad?, a estas personas. Entonces en Hechos 4, versículo 27, aclara un poco más, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Y quién se unió en contra de él? Herodes, dice, y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, noten, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces vemos la responsabilidad humana, pero a la vez vemos la soberanía divina ahí en la obra, en la crucifixión de Cristo. Entonces la cruz sucede a causa de un concreto, minucioso y detallado programa divino, anunciado ya de antemano por medio de los profetas y ejecutado obviamente en la historia humana en un tiempo determinado, usando a los mismos hombres, ¿sí? Entonces, no es que Dios estaba analizando qué tiempo estaría bien, ¿verdad? ¿Sería el año 1500 estaría bien o el 2021? No vino en ese tiempo porque era la ocasión oportuna, sino que vino en ese tiempo porque era el tiempo determinado por Dios y por tanto era el mejor tiempo, ¿sí?
Y más específicamente tiene que ver con la figura de la adopción, como vamos a ver más adelante. Entonces dice que vino Jesús, dice nacido de mujer. ¿Cómo lo envió, verdad? ¿Cómo envió a su hijo nacido de mujer? Esta es una expresión judía normal para el nacimiento humano. Esta frase expresa la humanidad de Cristo. No se refiere tanto al nacimiento virginal, sino que el Hijo de Dios había nacido en la raza humana, se había identificado con la humanidad. Entonces Cristo vino como Dios para que su sacrificio fuese de dimensiones infinitas y se hizo hombre para representar a toda la humanidad y recibir el castigo del pecado en su cuerpo y en lugar de toda la raza humana. Entonces Él vino, ¿verdad? Nacido de mujer y bajo la ley, dice. Entonces Dios envió a su Hijo también bajo la ley. No solo era hombre, sino que era un hombre judío. Y como tal nació bajo la autoridad de la ley mosaica. Él debía cumplir la ley, de lo contrario estaría sujeto a las consecuencias de no obedecerla. Y la consecuencia era la muerte. Entonces, sin embargo, a diferencia de cualquier otro judío, Él satisfizo los requisitos de esa ley del Antiguo Testamento al llevar una vida de obediencia perfecta a la ley divina. Los judaizantes pretendían que al seguir bajo la ley era necesario para los creyentes, y aquí Pablo enfatiza este punto porque quería mostrarles su error. Vivir bajo la ley no puede ser necesario para la redención, porque los que vivían bajo la ley necesitaban redención. Entonces, ¿por qué nació Cristo bajo la ley? Bueno, la respuesta se encuentra ahí, en la frase siguiente, versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Primeramente, para hacernos libres de la ley. Esta es una declaración de propósito, ¿verdad?, que indica la razón por la cual nació bajo la ley, para poder redimir a los que estaban o que habían nacido bajo la ley. Entonces, para redimir, Él vino para redimir. Romanos 8, versículo 3 y 4 dice: lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces la palabra griega para redimir, el significado literal tiene el significado literal de recuperar lo perdido mediante compra. O sea, la idea es la libertad mediante el pago de un precio. Eso es redención, libertad mediante el pago de un precio. Entonces el propósito de Dios al enviar a su Hijo era redimir, dar libertad específicamente a los que estaban bajo la ley. Entonces el rescate, la redención, la compra tenía que ver con quienes estaban sujetos a esclavitud a causa de estar bajo la ley, que los sujetaba a maldición a causa del quebrantamiento de lo que Dios había establecido. Entonces claramente Pablo estaba hablando a los judíos, ya que solo ellos estaban bajo la autoridad de la ley. Los romanos no estaban bajo la ley, los gentiles no vivían bajo la ley, solo los judíos estaban bajo la ley. Solo los judíos necesitaban un salvador que viniera a redimirlos de la maldición de la ley y su autoridad en sus vidas. Entonces, obviamente, la promesa universal del pacto con Abraham, la provisión de redención, también estaría disponible para los gentiles, porque eso era algo que estaba desde un principio, era el plan de Dios. Entonces, sin embargo, el punto de Pablo en este contexto, ¿verdad?, que es muy necesario, ¿verdad?, para refutar la enseñanza de los judaizantes, es que Cristo vino para redimir a los judíos que estaban bajo la tutela de la ley. Si vivir bajo la ley era necesario para salvación, como enseñaban los judaizantes, entonces, ¿cómo es que los que vivían bajo la ley, los judíos, necesitaban ser liberados de la ley? Entonces, por eso Dios envió a su Hijo para redimir a los creyentes, específicamente a los judíos en este contexto, ¿verdad? Pero en última instancia, pues a todas las personas. Para eso vino Cristo. Entonces, y noten, además vemos aquí este propósito: somos hijos herederos, somos hijos, ¿verdad? Ella habla de adopción, versículo 5, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, ¿sí? Entonces habla de la adopción. No podían entrar en la plenitud de su posición como hijos hasta que fueran liberados de su esclavitud y obligación a la ley. Entonces esto es la ilustración, ¿verdad? Hasta que no fueras liberado del tutor, ¿verdad?, hasta que no fueras liberado de los curadores, de los administradores, entonces, ¿verdad?, hasta que se termine ese periodo, entonces podías ser hijo. Entonces la redención se aplicaba a los esclavos cuya libertad era adquirida por un precio. Mediante el pago de la cantidad, los esclavos eran redimidos y se convertían en hombres libres, y más que eso, recibían la adopción de hijos.
Entonces Cristo rompió las cadenas de esclavitud de la ley para llevarlos a una relación superior. Es una relación de adopción, una adopción con privilegios totales, completos, plenos. Entonces la regeneración, la conversión, la unión, la justificación son dones maravillosos de Dios. Pero también hay una gran bendición aquí, que es la adopción. John MacArthur dice que se refiere al acto por el cual un hombre confiere el título de hijo propio a alguien que no es su hijo biológico. Entonces la idea de la adopción es lo opuesto a la idea de nacer en una familia. Debido a que los hombres no son hijos de Dios por naturaleza, solo pueden convertirse en sus hijos mediante la adopción que Dios hace. Entonces éramos huérfanos espirituales bajo la cruel opresión del pecado y de Satanás, ¿sí? Por naturaleza éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia y hasta hijos del diablo, ¿verdad? Mismo. Entonces nuestro único hogar era este mundo que está maldecido por el pecado. Nuestro único guardián era el enemigo declarado de nuestras almas. Nuestro único futuro pues era la expectativa de ese juicio del infierno. Entonces en la adopción Dios coloca legalmente a los pecadores regenerados y justificados en su familia, para que se conviertan en hijos e hijas de Dios y así disfrutar de todos los derechos y privilegios de quien es miembro de la familia eterna de Dios. Entonces la regeneración es obra del Espíritu Santo y la adopción es una obra del Padre. La regeneración nos transforma, pero la adopción es simplemente un acto legal. Somos adoptados por la fe. Y de hecho en Génesis 3, versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces la justificación es esa declaración legal de que uno es justo con respecto a las demandas de la ley de Dios. Sin embargo, la adopción es la declaración legal del juez divino de que aquel que es justificado ha sido hecho miembro de su familia. Entonces la adopción es el privilegio de privilegios, ¿sí?, que hemos recibido. Es el más alto privilegio. Por eso dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, no somos hijos en el mismo sentido que lo es Cristo, por supuesto. Es decir, nosotros no venimos a formar parte de la Trinidad. Dios es Padre de Cristo en un sentido único. Y eso lo vemos, por ejemplo, en Juan 20:17. Él dice, ahí subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Claramente Jesús ahí deja en claro, ¿verdad?, que su posición como hijo es única. Somos hijos de Dios, pero Cristo es el único Hijo eterno del Padre. Jesús es el unigénito, el único Hijo de Dios, un hijo en la forma en que nadie más será un hijo. Entonces, no somos igual en ese sentido que Cristo. Además, esta doctrina de la adopción, ¿verdad?, deja en claro que no todos son hijos de Dios como muchos dicen. Hay un sentido en que Dios, como creador de toda la humanidad, es el Padre universal de todo ser humano. Eso es cierto. Él es el Padre de los espíritus, dice Hebreos 12:9, a quien da a todos vida y aliento, ¿verdad?, en Hechos 17:25, y el que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, de Hechos 17:26. Pero no es Padre en un sentido relacional con el mundo. Ese privilegio es solo del creyente en virtud de su relación con Cristo. Entonces, somos hijos de Dios, no exactamente iguales que Cristo, pero sí somos hijos de Dios de una manera única, diferente a lo que es el mundo. Por eso el apóstol Juan hace esta distinción, 1 de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué hacen, verdad? Todo aquel que no hace justicia y el que no ama a su hermano no es de Dios, ¿sí? O sea, no es hijo de Dios, es un hijo del diablo. Entonces, en la condición de hijo del diablo no conocerá las bendiciones de un padre amoroso, sino que más bien experimentará la ira de un juez justo. Entonces, los derechos plenos de esa filiación están disponibles solo para aquellos que son adoptados como hijos a través de Cristo, por la fe en Cristo. O sea, no es el mundo, ¿verdad? Entonces no todos son hijos de Dios. Entonces Israel fue llamado el pueblo elegido de Dios. Durante ese tiempo del Antiguo Testamento, de ese tiempo de inmadurez, todavía no tenían su herencia.
Entonces no tenían todos los derechos y prerrogativas que acompañaban a la filiación. Estaban bajo la tutela de la ley. No fue hasta el momento señalado por Dios cuando envió a su Hijo, que fue totalmente humano y totalmente divino, Cristo, y vino y redimió a su pueblo y lo adoptó como hijo suyo. Y esto les permitía finalmente entrar en toda la plenitud de las prerrogativas de ser hijos, de ser adoptados. Pasaron de la inmadurez a la edad adulta, al hijo maduro, de la esclavitud a la libertad. Ya no estaban sujetos a los esclavos, ¿verdad?, que tenían como mayordomos. Así lo fue entonces y sigue siendo cierto hoy, ¿verdad?, que cuando alguien puede pasar de la esclavitud a la libertad solo por la fe en Cristo. Entonces no se necesita nada más, no debes de someterte a la ley, y nada más es necesario. Y esta nueva relación como hijos de Dios es más que posicional, es también de carácter experimental. Experimentamos a Dios. Por eso habla el versículo 6 de la morada del Espíritu Santo. Y por cuanto sois hijos, dice, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Es que tremendo este versículo, ¿verdad? Dios no solo nos declaró justos y, por así decirlo, firmó los documentos legales para llamarnos sus hijos, sino que también nos dio su Espíritu Santo para sellar esa filiación, nuestra filiación, y darnos la capacidad de invocarlo en oración como nuestro Padre amoroso. Entonces Dios confirma a los creyentes como sus hijos adoptivos por medio del don del Espíritu Santo, quien es el Espíritu de su Hijo, dice ahí el texto. Entonces, algunos han pensado aquí, ¿verdad?, que Pablo está describiendo aquí una cronología, es decir, que primero los creyentes se convierten en hijos de Dios y luego Dios les envía el Espíritu para confirmar la filiación que ya existe. Pero es un error aquí entender un orden cronológico de lo que Pablo está diciendo aquí. El punto principal de este párrafo es que los creyentes son hijos y son herederos. Por lo tanto, el versículo comienza obviamente con la declaración de que los creyentes son hijos de Dios y son miembros, por lo tanto, de la familia de Abraham. Entonces la salvación se da como un paquete completo, ¿verdad? La Biblia simplemente describe a través de diferentes palabras y términos para ilustrarnos y ampliar nuestro entendimiento de lo que es la salvación. Entonces es un paquete completo. Las personas se convierten en hijos de Dios por la fe en Cristo, y en ese momento de fe el Espíritu de Dios actúa en el corazón del creyente, realizando toda la obra de Dios para justificar, para regenerar, para habitar, para bautizar, para sellar. Todas estas obras del Espíritu Santo tienen lugar al mismo tiempo en la vida del creyente. Claro que posteriormente el Espíritu Santo continúa haciendo una obra de santificación. Y en Romanos 8:15 Pablo también dice, ¿verdad? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Sí? Entonces noten aquí, ¿verdad?, también que Dios el Padre envía el Espíritu de su Hijo. Aquí vemos la Trinidad participando en esa adopción, en la obra de salvación. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, desempeñando ahí un papel cada quien, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo recibimos el Espíritu? Bueno, si alguien es hijo de Dios, lo recibe por medio de la fe en Cristo, como se afirma ahí en Gálatas 3:26. Y entonces, según Gálatas 4:6, esta persona recibió el Espíritu en el momento de la salvación. Una persona recibe el Espíritu en su corazón en el momento en que cree en Cristo. Y esto es el argumento que usó Pablo al principio del capítulo 3, ¿verdad? El versículo 2, cuando les dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? O sea, y claramente está asumiendo, ¿verdad?, que ellos han recibido el Espíritu Santo, ya lo tenían. Entonces el creyente no solo sabe que es hijo de Dios por lo que dicen las Escrituras, sino que también sabe que esto es una realidad por la obra interna del Espíritu Santo, que el Espíritu de Cristo, que testifica y confirma esta verdad en nuestro corazón. Entonces Dios envió a nuestros corazones al Espíritu Santo. El corazón es lo que somos, es el centro de lo que somos, lo más íntimo de nosotros. El Espíritu Santo hace morada en lo más íntimo del creyente. 1 Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Ahí habla del cuerpo, ¿verdad?, que es su templo. Y por eso, por esta razón, el pecado es más feo y más repulsivo en un cristiano que en un inconverso. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo está ahí. Claro que el pecado es pecado, no importa quién lo cometa. Sin embargo, es más feo y más repulsivo cuando
lo comete un creyente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios mora en el creyente. Y cuando pecamos, lo maquinamos en nuestra mente y nuestro corazón, precisamente donde habita el Espíritu Santo. Y debido a esa intimidad que existe entre Dios y el creyente, y por eso es algo que debemos pensar en el momento que pecamos. Y noten, el Espíritu de su Hijo, dice, el cual clama, Abba, Padre. La palabra Abba es una palabra aramea que significa Padre. Sí, Pablo utiliza la palabra Padre aquí en dos idiomas, en arameo y en griego. Entonces, sin embargo, aquí la palabra Abba era una palabra utilizada a menudo por los niños que se dirigían a su padre, ¿verdad? Señalaba ahí la ternura y la intimidad entre un padre y un hijo. Entonces era tan íntima esa relación, ¿verdad? Que había esas palabras de ternura. Entonces así tan íntima es nuestra relación con Dios que el Espíritu Santo, noten ahí el texto, el Espíritu Santo clama Abba Padre. Ahora noten, en Gálatas 4:6 el Espíritu clama Abba Padre, pero en Romanos 8:15 los creyentes son los que claman Abba Padre, ¿sí? Como leíamos, ¿verdad? Ahí en Romanos 8:15, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, además de Romanos y Gálatas, esta frase aparece una vez más en el Nuevo Testamento, en los labios del mismo Jesús, durante la hora más oscura de su pasión, ¿verdad? En Getsemaní, cuando el Hijo derramó su corazón ante el Padre y suplicó que la copa de la ira divina fuera apartada de él, y se dirigió a él como Abba Padre, ¿verdad? Entonces, pensar en eso es algo asombroso, ya que una vez que nosotros estuvimos alejados de Dios por culpa de nuestro pecado, ahora, ¿verdad?, se nos ha dado el privilegio de clamar al Padre como lo hizo su Hijo amado. Y además el Espíritu también está clamando dentro de nosotros, porque Él intercede por nosotros, como también enseña ahí en Romanos 8. Entonces tenemos el cuidado y la protección del Padre, ¿sí? Y además de esto, ¿verdad?, como dice el Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Y noten, eso también es ilustrado en Lucas 11, versículo 11 al 13. Cuando dice ahí en Lucas 11:11, que ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces no tenemos necesidad de angustiarnos por nuestras necesidades diarias, porque el Padre le agrada proveer estas cosas a nosotros, sus hijos, cuando se lo pedimos, ¿verdad? Entonces en Lucas 12, versículo 29 y 30 también dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Entonces, el apóstol también aquí nos dice, ¿verdad?, al utilizar esta frase, que se ha establecido una intimidad entre el creyente y Dios el Padre. Los creyentes son hijos de Dios, y no se trata de un término nada más formal, abstracto, no. Se trata más bien de una realidad que conlleva una relación de intimidad de la más estrecha que cualquier otra relación que pueda establecerse, incluso más que la de un esposo y una esposa. Entonces Dios, como nuestro Padre, se deleita con mucho interés, ¿verdad?, en bendecir a sus hijos con una herencia, como también dice aquí. Su buen propósito es hacernos partícipes de la plenitud de su reino, y por esta razón, cuando el Señor enseñó a sus discípulos a orar a Dios, le instruyó para que se dirigiesen a Él así: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿sí? Qué privilegio acercarse al trono de gracia con la confianza de que el Señor soberano es nuestro Padre Celestial. Y noten, esa es una oración colectiva: Padre nuestro, ¿verdad? Está hablando en conjunto, colectivamente, ¿verdad? Y Él está ansioso por escuchar nuestras peticiones, nuestras oraciones, y bendecirnos de su abundancia. Pero además de esto, como hijos, tenemos el privilegio de una amorosa disciplina paternal que recibimos de Dios. Como dice el autor de Hebreos, y nos aconseja ahí en Hebreos 12, versículos 5 al 6: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, esa es una gran bendición. Cuando nos apartamos de la voluntad de Dios y nos dejamos llevar por pensamientos y actos pecaminosos, Él ordenará providencialmente
diversas dificultades, aflicciones en nuestras vidas para advertirnos de las consecuencias del pecado, para corregirnos y para llevarnos al arrepentimiento, de vuelta al redil y cultivar una mayor madurez espiritual. Así que esa situación adversa, esa enfermedad, esa situación difícil que enfrentas puede ser parte de su disciplina amorosa para traerte de nuevo cerca de Él. Él te quiere cerca de Él. Así que no menosprecies, no te quejes de esa adversidad, porque es su mano paternal que te está indicando que eres su hijo, eres su hija. Y en Hebreos 12, versículos 7 al 8 dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos, es decir, no eres hijo, ¿verdad? Entonces la disciplina confirma, ¿verdad?, que eres hijo de Él. En realidad, cuando Dios retira su disciplina, es una indicación grave de su juicio, ya que está entregando a esa persona a su pecado y a sus consecuencias. Entonces, en la esfera humana, las escrituras afirman que los padres que retienen la disciplina de sus hijos los odian y desean su muerte. Eso es lo que dice Proverbios 13:24, Proverbios 19:18, ¿sí? Parte del amor de un padre es disciplinar a sus hijos. Por lo tanto, que Dios nos discipline como a sus hijos es un testimonio de su ferviente amor y su deseo sincero de mayor beneficio, ¿verdad? Y nuestra adopción, además, en la familia de Dios, indica la unidad de la que disfrutamos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La iglesia no es un simple club social ni una organización política con intereses comunes o pasatiempos compartidos, ¿verdad? Tristemente hay muchas personas que se sienten tan cómodos dentro de organizaciones así, ¿verdad?, políticas, ¿verdad? Y no con la iglesia. Dios nos ha escogido, la obra del Hijo nos ha redimido, su Espíritu nos ha regenerado, por tanto estamos objetivamente unidos unos a los otros como miembros de la misma familia. El trato que hubo entre los primeros cristianos era de hermanos y hermanas, lo vemos ahí, ¿verdad?, en Hechos del 1 al 15 al 16, y es cierto que puede haber tensiones, desacuerdos entre nosotros y nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Sin embargo, así como nada nos puede separar de la unión que compartimos individualmente con Cristo, tampoco se nos puede apartar de la unión que compartimos unos con otros de forma corporativa. Pero esta unión obviamente es algo que debemos también buscar, como dice Efesios 4:3, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces siempre nos vamos a pertenecer los unos a los otros y por tanto debemos procurar esa unidad, y al hacerlo estaremos afirmando esa hermandad, o sea, esa pertenencia a esta familia de Dios. Ahora noten finalmente el versículo 7, de esclavo a hijo heredero, ¿sí? Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. El versículo 7, noten, resume prácticamente todo lo que Pablo ha estado diciendo en los primeros versículos de capítulo 4, y de hecho en muchos sentidos este versículo está resumiendo todo lo que ha dicho, ¿verdad?, desde Gálatas 3 hasta Gálatas 4:6. Entonces, puesto que los creyentes son hijos de Dios, no necesitan someterse a la ley mosaica, no tiene ningún propósito ni papel en sus vidas la ley. En cambio, ¿verdad?, ahora somos herederos, y como herederos los creyentes podemos participar de las promesas aplicables que Dios hizo a Abraham. No ganamos nada con volver a estar bajo la ley. Lo único que obtenemos es esclavitud, ¿sí? Y si somos herederos de Dios, si somos hijos, seremos herederos de Dios. Si somos herederos de Dios, somos coherederos con Cristo, dice Romanos 8:17. Entonces todo lo que pertenecía a los padres se les dejaba a los hijos, y ellos seguían adelante con ese legado familiar. Del mismo modo, ¿verdad?, aunque por naturaleza no teníamos un derecho legítimo a todas las riquezas del reino de Dios, por gracia nos hemos convertido en los hijos adoptivos de Dios, y por tanto somos herederos legales, como dice 1 Pedro 1:4, de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Ya que Cristo es el Hijo de Dios, todo lo que posee Él, lo posee el Padre, todo lo que posee el Padre le pertenece a Él, y por tanto, si estamos en Cristo, todo lo que es de Cristo es nuestro.
¿sí? Como Pablo dice también, 1 Corintios 3:22, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, lo porvenir, todo es vuestro, todo les pertenece a los hijos de Dios, ¿sí? Y esta es la gran bendición de ser un heredero, ¿verdad? Por eso era incongruente, ¿verdad?, lo que estaban haciendo los judaizantes. El enfoque de Pablo aquí en este versículo es que cada creyente individual, en esencia le está diciendo Pablo ahí, cada creyente individual en Galacia, tú, ¿verdad?, tú cristiano de Galacia, ahora tú personalmente ya no eres un esclavo sino un hijo. Por lo tanto, no dejes que nadie te confunda, no dejes que los judaizantes te vuelvan a someter a la esclavitud de la ley. Tú personalmente eres hijo de Dios. ¿Qué más necesitas? Si quieres volver a la ley, estás volviendo a la esclavitud, estás volviendo a tener un tutor, estás volviendo a tener un mayordomo, a tener un esclavo gobernándote. Entonces, la doctrina de la adopción es una doctrina muy rica, ¿verdad?, en donde nos habla de que nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto herederos de Dios. Tenemos una enorme bendición aquí que Pablo está afirmando, esa doctrina de la adopción. Y obviamente la doctrina de la adopción también nos lleva a considerar el llamamiento que tenemos a ser santos. Somos hijos y estamos llamados a representar a nuestro Padre en este mundo. Entonces, como dice Pablo en 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Tenemos estas promesas, ¿verdad?, tan maravillosas que Pablo está describiendo aquí, ¿verdad?, y está resaltando a estos creyentes que están pretendiendo volver a la ley, cuando podemos disfrutar ahora de todas estas promesas, de esta libertad. Pero lo vamos a hacer siguiendo, ¿verdad?, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esta doctrina nos lleva finalmente a seguir perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y qué gran bendición, ¿verdad?, es ser llevados, ¿sí?, ahora que estamos en Cristo, ser llevados de esclavos a ser hijos de Dios, hijos herederos y coherederos con Cristo. Amén. Qué bendiciones. Dios les bendiga, hermanos.